Hola, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que te estás conectando. Allá donde tú te encuentres, el Señor tiene una gran bendición para tu vida. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orarle al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, Padre, por este día nuevo que nos das, esta oportunidad, Padre, de estar vivos y de venir a tu casa a buscarte, Señor, a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Pero también hemos venido a escuchar tu palabra, Padre. Y hoy clamamos, Señor, como un día clamó un ciego de Jericó, Bartimeo el ciego, Padre, que clamaba cuando escuchó tu voz y no le importó que lo reprimieran. Él seguía clamando con mucha fuerza que le devolvieras la vista, Señor, y tuviste ese clamor, Padre. Y hoy clamamos a ti con esa misma fuerza, Señor, pidiéndote que abras nuestros ojos, Señor. Permítenos ver el plan y el proyecto que tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Un plan de verdad, el camino correcto en nuestras vidas. Te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano. Y quisiera, ahorita que el mundo está a punto de recordar ese suceso a nivel mundial que cambió la vida del ser humano, un parteaguas en la humanidad, y es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Nosotros, hermanos, recordemos como cristianos, todos los días debemos de celebrar esa victoria de Jesús que tuvo ante la cruz en ese sacrificio tan grande. Nosotros lo conmemoramos diariamente y el mundo en estos días lo recuerda. Y yo quisiera que me acompañaras a leer Isaías 53, 2, del 2 al 10 en Reina Valera, para recordar un poquito ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor. Recordemos que nosotros amamos no a un Dios terrenal, sino a un Dios celestial, el cual es eterno. Amén. Vamos a leer esta lectura, por favor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Momentos de gran sufrimiento y dolor que padeció el Señor camino a esa cruz. Pero en esa cruz nos dio victoria. Bueno, obtuvo victoria y nos dio a nosotros salvación y esperanza, obedeciendo en todo la voluntad del Padre en todo momento. Y nosotros, gracias a lo que Él hizo, hoy podemos estar en este lugar, podemos estar oyendo su palabra, podemos tener vida, porque nosotros éramos condenación de muerte, pero el Señor hizo eso en obediencia y amor a cada uno de nosotros. Y Él te ama, hermano. Y así como Él hizo este sacrificio, el Señor es digno de toda honra, de todo honor, de toda gloria. Y también es digno de que nosotros le sigamos. Yo te pregunto, ¿tú quieres seguir al Señor? ¿Tú quieres seguir a Jesucristo?
Si tu respuesta es sí, el Señor tiene una palabra el día de hoy para tu vida. Vamos a leer Lucas 9:23. Y Jesús le decía esto a todos. Si estás con una persona, voltea a verlo y dile, el Señor me está diciendo esto a mí. Si estás solo, repítelo, el Señor me está diciendo esto a mí. Lucas 9:23 dice, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y así se llama esta prédica, sígame. Vamos a entender al final de esta prédica el por qué se llama sígame. Entonces recordemos, decía como primer punto, porque yo lo separé en 3 puntos. El primer punto decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. 3 niveles que todo cristiano, que toda persona seguidora en el Señor debe de llevar en su vida, porque el Señor quiere llevarte a un nivel más alto, a un nivel donde puedas encontrar tu propósito, el plan que tiene para tu vida y la salvación eterna para tu alma. Pero vamos a hacer una aclaración en el punto 2, que dice, tome su cruz cada día. Primeramente, vamos a tener que diferenciar que existen diferentes tipos de cruces. Yo no sé qué cruz estés cargando en este momento en tu vida. Si es una cruz que es muy pesada, una cruz que te ha causado dolores, tristezas, sufrimientos, soledad, escasez. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce y tú la conoces. Y a pesar de que son muchas cruces, solo hay 2 grupos de cruces en la que cae cada una de estas cruces que acabamos de ver. Vamos a ver por qué existen 2 grupos de cruces. Lucas 23, 32 y 33 dice la palabra. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si analizamos estos versículos, yo pensaría que este malhechor, no sabemos si fue el de la derecha o el de la izquierda, porque no lo dice la Escritura, ni tampoco nos dice cuáles eran los delitos que ellos cometieron. Tal vez mataron, violaron, estafaron, hicieron daños a la salud vendiendo drogas, secuestraron. No lo sabemos porque no lo dice la Escritura. Pero lo que sí sabemos que está diciendo es que el segundo malhechor se salvó porque reconoció que a su lado estaba Jesucristo y que Él tenía el poder de salvar su alma. Y reconoció la grandeza de Él. Y el Señor le permitió en ese momento salvarse. Lo salvó. Yo no sé cuántos de nosotros al final de nuestro camino Dios nos dé esa oportunidad de reconocerle quién es Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Rey. Yo no sé si nos va a dar esa oportunidad como se la dio en el último momento de la vida de este malhechor. Y yo pensaría, desde mi punto de vista, que se salvó esta persona sin aportarnos mucho, pero no fue así. Este malhechor aportó algo muy grande y es la diferencia que existe en las cruces. Lucas 23, 41. Porque había 3 cruces y 2 las cargaban los malhechores y una la cargaba Jesús. Pero la de los malhechores que cargaban decía esto acerca de ella. Nosotros
justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Justamente padecieron lo que merecieron sus hechos. Y esta cruz la vamos a llamar la cruz de las consecuencias. Como te decía, yo no sé qué cruz estés cargando en este momento, pero si estás cargando una cruz, es una cruz la cual tú has decidido cargarla, porque tú te pusiste en esa situación. Así como estos malhechores que dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y esta cruz es la cruz de nuestras propias consecuencias, de nuestras propias decisiones. Todos los días tomamos decisiones tal vez buenas o malas, pero hay decisiones erróneas que tomamos en la vida o decisiones que tomamos que causan consecuencias en nuestras vidas. Y si el día de hoy estamos cargando una cruz, esa cruz la provocamos nosotros solos en nuestra vida. La segunda cruz o la tercera cruz, que era la de Jesús, esa cruz se le conoce por lo siguiente. Colosenses 1, 19 y 20, dice la palabra: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esta cruz la vamos a conocer nosotros como la cruz del propósito. Porque Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué razón? Por voluntad del Padre, por obediencia al Padre. Y había un propósito en esa cruz, como decía la Escritura, reconciliar todas las cosas que hay en la tierra, como las que están en el cielo, y dentro de ellas al ser humano con Dios. Pero tenía que Jesús morir en esa cruz, y a través de ese sacrificio cumplió el propósito que Dios tenía para su Hijo unigénito, para que nosotros pudiéramos hoy, el día de hoy, tener ese acceso directo al Padre, esa salvación, gracias a ese sacrificio. Entonces, como te decía, esta cruz la vamos a llamar como la cruz del propósito. Y tal vez tú estés cargando el día de hoy también una cruz de propósito en tu vida. Vamos a retomar nuevamente la lectura de Lucas 9:23 y vamos a irnos al punto número 1 que te decía: niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo, hermanos? Negarse a sí mismo es muchas veces renunciar a nuestra propia voluntad por seguir en obediencia al Señor. Seguirle, renunciar muchas veces a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a lo que nos gusta hacer, por seguir a Jesús en obediencia y fe. Porque a través de renunciar a nosotros, a través de Jesús, podemos encontrar un día la salvación a nuestras vidas, si es la voluntad del Señor. Y también podremos encontrar el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene un porqué para todas las cosas. Pero es necesario dejar lo que Él nos guíe. Así es que cuando ustedes o nosotros deseamos seguir a Jesús, lo primero que debemos hacer es muchas veces renunciar nosotros a nuestra voluntad, negarnos a nosotros mismos para caminar en fe hacia ese camino de verdad, a ese sendero de justicia que solo hay en Jesús. El punto número 2, y vamos a retomar nuevamente las cruces. Recordamos que nuevamente había dos tipos de grupos. El primer grupo, la cruz de las consecuencias, y el otro, la cruz del propósito. Ambas, hermanos, muchas veces son difíciles de llevar y nadie quiere llevarlas. La gente de las consecuencias muchas veces no quiere asumir esa responsabilidad o no la quiere llevar dignamente. Trata de escapar de las consecuencias que lo pusieron en esa situación, que lo llevaron a ese punto en su vida. Una cruz pesada, como te digo, tal vez la cruz que hoy estamos cargando es una cruz muy pesada en nuestras vidas, muy difícil de llevar. Pero el Señor nos dice que esa cruz la tenemos que tomar día a día, no importando el peso que ella tenga,
nosotros tenemos que obedecer y seguirle cargando esa cruz que nos hemos puesto nosotros mismos, así como los malhechores, que cargaban una cruz de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a lo que ellos propiciaron en su vida. Pero había un malhechor, hermanos, el cual no quería, no se arrepentía de que él estaba en esa posición de muerte, en ese castigo. Trataba de evitar o evadir las consecuencias de sus actos. Lucas 23:29 dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En esta persona o en este malhechor no había arrepentimiento por lo que él había hecho en su vida. Lo que él quería es escapar de las consecuencias. Y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Él lo que quería era escapar de esas condiciones o esas consecuencias de sus decisiones que lo llevaron a ese punto. Y hay muchas personas en la vida que no quieren asumir la consecuencia de sus actos y trata de escapar. No hay arrepentimiento en la vida de esas personas y lo que quieren es salirse de esa consecuencia. No sé si recuerdes, hace unos días se manejó una noticia aquí en Naucalpan de una persona que intentó abusar de una mujer. Incluso pasaron video de este acto donde se ve que esta persona agrede a esta mujer, la lleva a un como parque y allí intenta abusar de ella. Gracias a Dios la mujer se pudo salvar, no sé cómo pudo, pero Dios estaba allí presente y se escapó de esos captores, de estos señores que querían hacerle un daño. Y no nada más eso, sino que también los identificó, los señalaba que ella los conocía. Aquellas personas cuando vieron estos señalamientos, lo único que fueron es subirse a la camioneta y huir de ese lugar. Pero al día siguiente, como te digo, que esta mujer reconoció a sus agresores y de inmediato vino la presión por medio de los medios. Hoy en día los medios comunican todas estas situaciones muy rápidamente y empezaron a atacar a la familia de esta persona, de este agresor. Empezaron a señalarlos y lo curioso es que también este señor tenía hijas, tenía esposa y los señalamientos a esas personas, a sus familiares ya era muy fuerte. La culpa que cargaba este señor era muy fuerte, lo cual lo llevó incluso a entregarse, porque ya existían amenazas en contra de esta familia. Y él decidió en ese momento irse a entregar. Al entregarse, hermanos, este señor cambió la versión. Y lo que estaba diciendo es que él nada más quería robarle sus pertenencias a la mujer sin hacerle ningún daño. Cosa que en el video muestra todo lo contrario. Pero lo que esta persona estaba haciendo era no asumir las consecuencias de sus actos, escapar de esa situación. Y como te decía, así como el malhechor quería escaparse y no afrontar las consecuencias de sus actos, mucha gente, a pesar de que está cometiendo errores o maldades en su vida, lo único que quiere es escaparse de esas consecuencias. Es como aquellas personas cuando pecan, hermano. Cuando pecan no se arrepienten de estar lastimando al Señor. Lo que realmente les pesa son las consecuencias si los cachan por lo que están haciendo, las maldades que ellos están haciendo o las cosas indebidas que están haciendo. Eso es lo que más les preocupa, lo que les vaya a pasar si los descubren. Pero cuando alguien se arrepiente de estarle fallando a Dios, de estar lastimando a Dios, viene delante de Él, dobla sus rodillas y le pide perdón y reconoce sus faltas y pide ayuda. En esa persona sí hay ese sentimiento de arrepentimiento por lo que él ha estado cometiendo. Pero estas personas lo que querían era huir, no afrontar esas consecuencias. Y hay muchos casos en la vida de las personas donde no afrontan sus consecuencias. Tal vez familias que la carga ha sido muy pesada, muy difícil de llevar,
Y alguna de las dos personas decide salirse de ese hogar, porque ya no aguantó la presión, ya no quiso, encontró otra persona y decidió irse, abandonando la cruz de sus consecuencias. Y esto no es correcto, porque el Señor nos dice, toma tu cruz cada día y sígueme. La cruz de las consecuencias se debe de llevar dignamente en la vida. A pesar de las fallas que nosotros hayamos tenido, nosotros debemos cargar con esa cruz correctamente. Tal vez sea difícil caminar con ellas. Va a haber días pesados, días donde la carga no la soportemos, que nos lleve hasta el suelo. Pero en el momento que tú has decidido seguir a Jesús, esa carga se aligerará en tu vida y el Señor te ayudará a llevarla correctamente. Porque en la cruz, en ese camino a aquella montaña llamada la Calavera, de estas 3 cruces, solo una recibió la ayuda y fue la de Jesús. La cruz de propósito siempre llegará una ayuda cuando tú estás cargando una cruz de propósito. Recordemos que Jesús, cuando ya no podía llevar la cruz, cuando ya estaba molido totalmente, vino una persona de Sirenia, un sirenio, a ayudarle a cargar la cruz y llevarla hasta ese lugar. Los otros 2 malhechores, no hubo quien les ayudara. Pero cuando la cruz es de propósito, siempre llegará la ayuda a través de una persona. Y yo quiero aquí abrir un paréntesis con respecto a la cruz que lleva nuestro pastor. Como te decía, la cruz que lleva nuestro pastor es una cruz de propósito. Desde que la iglesia se fundó y que él ha llevado esta iglesia por buen puerto, y hoy podemos entrar a esas instalaciones y ver esa cruz que se está logrando, aún no se termina, y cómo el pueblo del Señor, Él lo ha estado guiando, nos ha encaminado y nos ha estado llevando correctamente, pero porque Dios tiene un propósito en su vida. Y ha sido difícil este camino, nada ha sido fácil, a pesar de que Él tiene también el compromiso en su familia, en su hogar, también Él es proveedor, también Él tiene hijos que educar, pero también tiene un propósito de Dios. Y una cruz, como te decía, de propósito, no es fácil de llevar. Y la obra no ha sido concluida, pero como es una cruz de propósito, llegará la ayuda, llegarán sirenios como nosotros a ayudarle al Señor, a ayudarle a nuestro pastor, para que esa obra, ese plan que el Señor formó, que le dio esta comisión a nuestro pastor, se cumpla. Porque en esta casa vendrá más gentes a conocer la palabra del Señor, a encontrar al Señor y tal vez a encontrar el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Pero esa cruz de propósito no es fácil de llevar, pero esa cruz traerá bendición a su vida, una gran bendición en la vida de nuestros pastores. Dice el punto número 3, y sígame. Sígame. Me pasé un versículo, nos regresamos tantito, y este versículo es Mateo 6:34, perdón, ya me estaba adelantando, dice la palabra, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No nos preocupemos por el futuro, por quitarnos la cruz rápidamente y tratar de correr cuando empezamos a caminar, porque cada día traerá su propio mal a nuestras vidas, trae sus propias situaciones complicadas, buenas o malas, pero el Señor nos dice, cada día tienes que ir paso a paso. Cuando una persona tiene algún vicio, digamos alguien que fuma, dejar el cigarro es tan difícil que cuando él un día no fuma, es como si lograra un triunfo en su vida. Y cada día él inicia una batalla para dejar el cigarro. El cigarro, hermanos, por ahí hay una estadística o un estudio donde dice que después de 10 años la persona empieza
a limpiarse del cuerpo. Imagínate cuánto tiempo tiene que pasar para desintoxicarse esa persona que ha fumado todo el tiempo. Por eso te decía que es tan difícil dejar de fumar. Pero cada día tiene que hacer ese compromiso para dejar ese vicio. Así es la cruz de las consecuencias. Cada día traerá sus propias aflicciones. Cada día tenemos que caminar paso a paso para poder seguir a Jesús. Y algún día el Señor nos cambie esa cruz, y la has llevado dignamente, esa cruz de las consecuencias, por una cruz de propósito en tu vida. Porque a lo mejor esa situación que estabas viviendo, tan pesada, tan difícil de llevar, algún día el Señor te la cambie y puedas superar esa situación que viviste. Pero al haberla superado, Dios te permite enseñarle a otra persona que está viviendo a lo mejor la misma situación que tú viviste, y cómo Dios te ayudó en tu vida, para que tú puedas compartirle a esa persona lo que a ti te sucedió, y cómo Dios te ayudó y te llevó por el camino correcto, y has superado esa situación o esa prueba que el Señor puso en tu vida, porque vendrán pruebas a tu vida. Pero cuando el Señor te ve que llevas dignamente, te cambia esa cruz por una cruz de propósito, y serás luz para otras personas, compartiendo la grandeza del Señor para gloria de Él. Y algún día encontrarás tu salvación. El punto número 3, nuevamente, lo tomamos ahora sí, y dice, sígame. Sígame. La cruz, hermanos, cuando le iba cargando Jesús, iba inclinada, un punto apuntando a la tierra y otro punto apuntando al cielo. Tal vez los problemas que tienes, las situaciones que estás padeciendo en este momento, tú vienes cargando esa cruz, pero con tus ojos puestos en lo terrenal, tratando de solucionar esos problemas con tus propias fuerzas, esforzándote tú día a día, luchando fuertemente para sacar adelante esa cruz. Tal vez esa cruz es tu familia, y a pesar de que a lo mejor has tenido escasez, han venido momentos difíciles, tú con tus propias fuerzas has decidido luchar por esa familia, pero nada más has estado enfocando en lo terrenal, en tu propia fuerza. El Señor te dice, y sígame. Cuando tú decides cambiar la visión que tienes, en lugar de estar viendo a lo terrenal, y la pones a lo celestial, en la otra dirección de la cruz que apunta hacia el cielo, en ese momento comienza el Señor a trabajar en tu vida, a aligerar tu carga, a llevarla correctamente, sin tanto peso, porque Él te va guiando, va caminando con nosotros, dice la palabra, todo el tiempo. Y comienzas a encontrar un propósito, una situación diferente en tu vida, aunque sigues cargando, pero ya no estás solo, porque en el Señor hay plenitud y gozo. Hebreos 12:2 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y solo a su diestra de él podrás encontrar plenitud, gozo, felicidad, paz, amor, un propósito, un camino correcto, un camino para ti y para tu familia. Y algún día podrás encontrar también, si es la voluntad del Padre, la salvación eterna para tu vida. Porque a lo mejor sufrirás un tiempo, porque el Señor no está tan afanado con tu felicidad en este momento. Y te voy a decir por qué. Porque el Señor siempre apostará tu salvación eterna antes que la salvación momentánea. Porque nosotros somos eternos, dice la Escritura, y nuestro paso por este mundo es muy pequeño comparado con la eternidad. Tal vez el tiempo que vemos en un lapso, en una regla,
Veamos el tiempo que vivimos en esta tierra, pequeñito comparado con el recorrido tan grande que es la eternidad. Y Dios siempre va a apostar por tu felicidad eterna, porque tú te salves y también tu familia pueda llegar a ese lugar que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Pero es necesario que pongas tu vista en el Señor. Dice la palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en el Señor podrás encontrar plenitud y gozo en tu vida. Amén. Así que, retomando los 3 puntos, si tú quieres venir en pos del Señor, si quieres venir al Señor Jesús, primero, aprende a negarte tú mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Porque al seguirme, yo te mostraré grandes cosas para tu vida, dice el Señor. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Cierra tus ojos allá en tu hogar y entrégale al Señor tus cargas. Las situaciones que estás pasando en estos momentos en tu vida, ponlas en sus manos. Ponlas en sus manos del Señor. Marcos 11, 28, 30 dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Llevar mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pon tus cargas sobre el Señor. Pon esas situaciones que a lo mejor en este momento te han causado dolor, tristeza, llanto, soledad, escasez. También aquellas situaciones que a lo mejor has cometido mal en tu vida, has cometido errores en tu vida, o hemos cometido, porque todos hemos pecado. Solo Dios, solo Jesús habló verdad todo este tiempo. Leíamos al principio el sacrificio que hizo tan grande el Señor. Y hoy, Señor, yo decido que quiero seguirte, Padre. Quiero seguirte, Señor. Quiero conocerte, Padre, a pesar de lo difícil que sea este camino, a pesar de tantas pruebas, de tantas situaciones difíciles que vivimos día a día. Yo he decidido seguirte, Padre, sin abandonar mis deberes ni las situaciones que tengo que afrontar día a día. Yo te pido, Señor, que me ayudes a llevar las cargas de mis consecuencias, esa cruz de mis consecuencias, Padre, y que me esfuerce, Padre, y que siga luchando, y que vaya día a día, y que tú me muestres, Padre, el camino, las cosas que tengo que cambiar en mi vida para ser una mejor persona y encontrar el camino a tu verdad, Padre, el camino al sendero de justicia que solo tú tienes para nosotros. Llévanos a ese lugar, Señor. Enséñame a caminar, Padre. Dame fuerzas cuando caiga. Te lo pido, oh Dios Todopoderoso. Guíame a ese lugar que preparaste para mí, a ese lugar donde puedo encontrar la salvación para mi alma, Padre, y la salvación también de mi familia. Permítenos seguirte, Padre. Te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.